Bendiciones y le damos la cordial bienvenida a su programa a Discipulado de Ministración. Estamos súper felices de estar aquí y queremos empezar, ¿verdad?, por agradecerle a nuestra madre que les manda saludos donde quiera que ella esté, y queremos agradecerle por su confianza, por permitirnos dar este mensaje que la verdad ha llenado de gozo nuestro corazón y también ha desafiado nuestras almas, ¿verdad? Y nosotros somos el equipo Yashá y somos las que rescatamos, socorremos, defendemos y ayudamos a nuestros hermanos a librarse de sus cargas, ¿verdad? Hoy día me acompaña la hermana Faride y la hermanita Blanquita, que es un gozo estar aquí. Hoy día vamos a hablar acerca de los encuentros con Jesús, y este tema la verdad que a nosotros nos ha confrontado. La palabra dice que su palabra es como un espejo en la cual uno puede venir y mirar su condición, ¿verdad? Y quisiera empezar por leer Mateos 23, 1 al 5, donde dice: entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y fariseos se han sentado en la silla de Moisés, lugar de autoridad, como maestros de la ley. Así que practica y observa todo lo que te digan, pero no hagas lo que ellos hacen, porque predican cosas, pero no las practican. Los escribas y fariseos atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos mismos no levantan ni un dedo para aligerarlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por hombres, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar acerca de los encuentros que tuvo Jesús con los fariseos, y cómo fue la actitud que nuestro Señor tomó con ellos, cómo les habló, qué manera fue que Él se condujo enfrente de ellos. Recordemos, ¿verdad?, de que Jesús habló con diferentes tipos de personas mientras tuvo su ministerio aquí en la tierra. Él habló con pobres, con ricos, con ancianos, con niños, ¿verdad?, cuando dice dejarlos venir a mí, ¿verdad? Pero también hay un grupo donde Él es diferente en su hablar, es más directo, no se deja contaminar cuando dice no comáis la levadura de los fariseos. Entonces nosotros nos tomamos la tarea de mirar cada encuentro que Él tuvo con los fariseos y cómo los fariseos actuaron con Jesús. Obviamente no vamos a tomar todos, ¿verdad?, cada encuentro, porque era mucho, pero vamos a empezar con eso, de que la verdad a mí me encantó lo que encontramos, fuimos desafiadas, y la verdad que me encantaría mucho escuchar a hermana Blanquita qué fue lo que usted encontró. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Y sí, estábamos analizando, ¿verdad?, esto de los encuentros de Jesús con los fariseos. Y yo me di a la tarea de buscar lo que significaba la palabra fariseo. Según el diccionario, los fariseos es una persona que es hipócrita y finge una moral, sentimientos o creencias que no tiene. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Algunos de ellos dice que se dedicaban mucho a los negocios, pero también muchos se dedicaban a la política. Y luego dice que después de la caída del templo, ellos trasladaron su manifestación a la sinagoga, la casa de reunión religiosa. A los fariseos les gustaba mucho el dinero, por eso eran comerciantes, eran hombres de negocio, ¿verdad? Y entonces, y según en la enciclopedia de Wikipedia también encontré, dice que fariseo es separado, aparte o separatista, alguien que está separado de los demás. ¿Se imagina? No les gusta estar cerca de las demás personas. Y también vi otras características, entre ellas dice que se preocupaba mucho de la ley, se preocupaba mucho de lo que la gente dijera de ellos. Ellos no eran sacerdotes, eran murmuradores e hipócritas, eran personas con educación, tenían conocimiento de la ley de los profetas. En su mayoría eran comerciantes y les gustaba el dinero, como les dije anteriormente. No creían en los hombres de Dios. Tenían una doctrina en base a la inmortalidad del alma, donde ellos dice que pensaban que las personas buenas se iban al cielo y las personas malas se iban a la condenación eterna. En otras palabras, al infierno. Ellos creían en la resurrección de las almas, en la vida eterna, en los ángeles, en espíritus, en demonios y la libertad humana sobre el destino. ¿Se imaginan cómo era la condición de los fariseos? Eso lo encontramos según la enciclopedia Wikipedia. Durante el ministerio de Jesús, ellos ejercían una influencia muy grande. Tan grande era su influencia que eran hombres prominentes que había muchos que venían a Cristo, pero tenían temor de confesar la fe de Jesús. Entre ellos vamos a ver el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un hombre de la ley, un hombre de letrado, pero él abiertamente no había recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Por lo mismo que le tenía miedo a los fariseos. El fariseo Nicodemo debió ser una de esas personas con el temor del Señor, pero su creencia pública.
Qué tremendo. ¿Verdad? Qué tremendo. Esto lo vemos nosotros en el capítulo 3 del libro de San Juan, los versos 1 y 2, también el capítulo 7, versos 47 al 52, el capítulo 19, verso 39 también nos habla de esto. Hay fariseos que manifestaron una actitud antagonista y otros no. Pero el fariseo, fíjense que entre ellos también encontré que Saulo, antes de ser convertido, también fue fariseo. Y algo que, perdone que le interrumpa, mi linda, pero estaba viendo que mientras estábamos estudiando, era de que en la caída del templo, ¿verdad? Que la función de los sacerdotes se volvió innecesaria. Y entonces ellos tomaron esa función. Eso es lo que estábamos más o menos viendo, ¿verdad? De que como a los sacerdotes ya no tenían función, ya no había templo. Entonces ellos tomaron ese papel y según lo que veíamos en nuestras fuentes, es de que el judaísmo oficial de hoy fue dado por los fariseos. Ese era cuán importante ellos se volvieron. La verdad me impacta. Tremendo, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, ¿verdad? Que él, antes de venir a Cristo, dice él, había sido, dice él, cuando él da un testimonio de él, una reseña, por decir, él dice, yo, dice, fui circuncidado al 8º día. Yo soy hebreo de hebreos. ¿Se imaginan? Él se gloriaba de lo que era. Sí. Y en cuanto a la ley, fariseo. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando no se tiene a Cristo, ¿verdad? Porque si lo aplicamos a hoy día, ¿verdad? También muchas veces hay personas que creen en su poderío, en su potencia, en lo que creen, y han oído de Jesucristo, pero más sin en cambio no lo pueden decir abiertamente hasta que viene, como es nuestro tema de hoy, un encuentro con Jesús, a que se viene a encontrar con Jesús. Algo que también se quedó marcado en la vida de Nicodemo es cuando él le hace una pregunta al Señor. El Señor se la responde, ¿verdad? Y después de que el Señor se la responde, porque aún él viene de noche, como con un miedo a sus compañeros, ¿verdad? Y después podemos ver de que cuando el Señor le da la respuesta correcta, lo hace reflexionar. Cuando el Señor Jesucristo fue ya crucificado y estaba en el sepulcro, dice la Biblia que Nicodemo fue y le ofreció 100 libras. O sea, se le hizo un rema el haber escuchado al Señor Jesucristo que le explicó la forma como él debería de comportarse. Fue algo que nos llamó bastante la atención también. Es muy lindo, es cierto, hermanita. La verdad que sí, las que seguimos escuchando. Sí, ¿verdad? Es algo tremendo, ¿verdad? Esto en cuanto a los fariseos. Y vamos a ver uno de los encuentros, encontramos muchos, ¿verdad? Muchos encuentros en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, pero nos dimos a la tarea de buscar diferentes para que no fuesen lo mismo. Entonces vemos en uno de los encuentros de Jesús con los fariseos, vemos la sanidad del paralítico. Sí. Algo tremendo, algo que ellos precisamente aquí nos habla del perdón, pero era algo que ellos no lo aceptaban, ¿verdad? Y vemos en Lucas capítulo 5, verso 17, que los escribas y fariseos empezaron a discutir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que hasta tiene autoridad de perdonar pecados? Aquí nos está hablando de aquel hombre paralítico que dice que sus amigos lo llevaron, ¿verdad? Era tanta la multitud que estaba con Jesús que ellos tuvieron, dice, que abrir un agujero en el techo, cargaron a este hombre en una camilla, lo alzaron y se tuvieron que meter entre la multitud para poder introducir a este hombre. Aquí vemos este encuentro que primeramente es el encuentro de Jesús, de este hombre con Jesús, ¿verdad? Porque dice que él iba necesitado de sanidad, porque él quería que sus amigos lo llevaran. ¿Por qué? Porque él quería ser sano, porque él era paralítico y entonces tenía la necesidad. Pero vean algo tan hermoso, hermanas, porque el Señor aquí nos muestra, dice que conociendo el Señor la necesidad de él le dice, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino que este hombre diría, bueno, pues yo no vengo a que me perdone pecados. Exacto. Yo vengo a que me sane, soy paralítico, estoy necesitando la necesidad de poder caminar por mí mismo. Claro. Pero el Señor, como ya él se había dado cuenta que alrededor estaban los fariseos. Exacto. ¿Verdad? Entonces él, por eso le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces dice que los fariseos se enojaron. Sí. Ellos se molestaron en gran manera y entonces es donde ellos dicen, ¿quién es este? Que hasta los pecados él tiene autoridad.
Pero el Señor, conociendo su corazón, les dice, para ustedes, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho, levántate y anda. Exacto. Si lo tomamos en este tiempo, vemos de que lo podríamos aplicar, porque por lo general al hombre, mujer, le gusta primeramente que lo sanen externamente, en la parte física. Pero el Señor Jesucristo quería demostrarnos, yo primero sano lo interior, sano espíritu, alma y cuerpo. Entonces Él empieza de la parte interior para que se muestre la parte exterior. Y eso era lo que los fariseos de verdad como que se les hacía grande, o sea, algo que ellos no podían entender. Exacto. Y es que algo que yo veo constantemente en la mayoría de los encuentros es que ellos juzgan según sus ojos. Por eso más adelante vamos a ver que a mí me impacta cómo el Señor lo llama ciegos, porque ellos juzgaban conforme sus ojos, y ellos miraban de que a una persona, por decirlo así, como lo que dice usted, él no tiene por qué ser sanado, porque es sábado, él no se puede ser, eran tan metódicos, están encerrados en lo que ellos consideraban que era justo, que era verdadero, que no daban cabida a nada más, incluyendo al Señor Jesús, ¿verdad? Exactamente, sí, pero el Señor va hablándoles con esa autoridad, porque Él tenía, en ese momento, la jurisdicción era del Señor. Exacto. Como Dios. Exacto. Su poderío, su autoridad aquí en la tierra, porque Él a eso vino, ¿va? Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él, como Dios, tenía la autoridad de poder perdonar pecados. Entonces Él le dijo, a ti te digo, o sea que lo exhortó y a la vez le ordenó. Lindo. Levántate, ¿verdad? Levántate. Exacto. Dice, despiertas. Él lo estaba animando a que aquel hombre subiera de un nivel, porque prácticamente había estado. El estar en la camilla estaba abajo, estaba inerte. Cerca a la tierra, lo terrenal, ¿verdad? Lo terrenal, definitivamente. Y él no podía, por él mismo, tuvo que necesitar ayuda. Entonces el Señor, viendo esa condición, le dice, dice, levanta tu camilla. Donde lo llevaban, ¿verdad? Exacto, porque en este tiempo nosotros podemos decir una camilla, exacto, una cama, pero el Señor lo que quería que este hombre elevara su espíritu al nivel de salvación, ¿verdad? Y también podemos ver ahí en ese ejemplo los 4 hombres que lo llevaron. Ellos lo que hicieron fue un acto de subirlo, subir a las alturas, pero también hicieron un acto de humillación, porque ellos les tocó descender, ¿a dónde? A los pies del Señor. Lindo, ¿verdad? Lindo. Él necesitó esa ayuda, ¿verdad?, de otros para lograr su sanidad. Exacto. Porque era lo que él estaba buscando. Sí. Pero qué hermoso, porque el encuentro que él tuvo con Jesús no fue un encuentro religioso o confrontativo como el de los fariseos, porque ellos, desde el momento que estaban allí, ellos estaban ahí para confrontar a Jesús. Mas, sin en cambio, este hombre, su prioridad era sanidad, pero lo glorioso que aquí vemos que el encuentro con Jesús le llevó a la sanidad del alma. Y es que ahí podemos aplicarlo tan lindo que lo que es la administración, ¿verdad? Esa necesidad, cuando una persona no puede tener una conducta, porque eso más o menos significa el andar, tener una conducta buena, entonces puede ir a buscar ayuda, ¿verdad? Y estas personas, las personas delegadas, las personas que están ahí para ese propósito, te van a ayudar a elevar tus pensamientos para llevarte a otro nivel, y que también te humilles, para que así el Señor, bajo su poderosa mano, para que Él te pueda exaltar. Totalmente, hermana. Definitivamente. Y entonces también podemos ver, ¿verdad?, que Jesús extendió su mano hacia él porque él entendió que este hombre traía una culpa muy grande. ¿Por qué? Para que el Señor le dijera, tus pecados te son perdonados. Es que él traía una culpa muy grande, porque debemos de notar, ¿verdad?, que la necesidad principal, volvemos a decir, era la sanidad. Pero el Señor, sabiendo y conociendo, le dice, tus pecados te son perdonados. Este hombre tenía necesidad de poder ser sanado de su alma, de su espíritu, para en definitiva obtener la sanidad de su cuerpo. Y es que, fíjese, hermana, se ha visto incluso en la psicología, muchas veces tratan de agarrar y
darle consejo a cuestiones emocionales, porque muchas veces los problemas o los traumas emocionales producen enfermedades en el cuerpo, se manifiestan en el cuerpo, y eso es lo que podemos ver aquí, ¿verdad? El Señor lo primero que lo ve, yo siempre digo que el Señor escanea, y ya de ahí, ¿verdad? Cuando se dio cuenta cuál era el problema principal, dijo, él necesita perdón, más de la sanidad, como usted dice, qué lindo, porque es verdad, ¿verdad? Usted tiene lo que aportar, hermanita linda. También veía, digamos, la misericordia de sus compañeros, unidad, misericordia, y así es el trabajo que se hace en equipo, el equipo que hace la parte de administración, cuando viene alguien pidiendo ayuda, eso es lo que nosotros hacemos, totalmente. Tener misericordia de aquel que está necesitado. Totalmente, totalmente. Exactamente, y ellos en la ley, los fariseos, ellos dicen que requerían de ritos, requerían de sacrificios anuales para poder ser redimidos o poder ser perdonados. Es cierto. ¿Verdad? Pero había un costo a pagar. Y es que eso lo vemos en la mayoría de casos, ¿verdad? Como ellos, cuando el Jesús, no, por decir, no requiere este tipo de sacrificio, este tipo de tormento, es donde ellos se molestan, ¿verdad? Como ellos lo confrontan, le dicen, tú no puedes hacer eso, ¿quién te dio autoridad? En lugar de alegrarse por lo que Jesús estaba haciendo, que era un milagro que el otro estuviera caminando, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, porque para ellos tienen que pagar algo para un sacrificio, una penitencia, un sufrimiento, para poder cumplir algo, ¿verdad? Porque ellos como fariseos, por eso se apegaban mucho a la ley, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y entonces ellos, como decías tú, Paulita, se escandalizaron cuando el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y verdaderamente esa es la verdadera confrontación que ahí hay, porque ellos, en vez de alegrarse, nosotros hoy día vemos que alguien en la iglesia, oramos por alguien y el Señor lo sana de cáncer, de alguna parálisis, pues nos gozamos, nos regocijamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos tenido el verdadero encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, un verdadero encuentro con Jesús. ¿Verdad? Ese es lo primordial. Y es que eso me hace recordar mucho al hijo que se queda en casa, ¿verdad? Y el otro que se va, el hijo pródigo, que se va, y el que se queda en casa, en lugar de estar contento, tenía la herencia, tenía todo, estaba enojado porque su papá nunca le había. O sea, es que, y eso lo que nos habla a nosotros y nosotras veíamos, ¿verdad? Es que estas actitudes farisaicas a veces se pueden desarrollar en uno las puede manifestar, decir, Dios mío, guárdanos, ¿verdad? Porque tanto como nuestro Jesús está dentro de nosotros, también están todas estas áreas que pelean dentro de nosotros y uno las tiene que hacer morir, ¿verdad? Yo digo que los fariseos son como parte del viejo hombre, ¿verdad? Usted tiene que decir, preciosa. Sí, y también yo opino también que es una lucha interna del ser humano, del Hijo de Dios, es una lucha interna, porque muchas veces que somos espirituales, lo somos, pero otras veces la carne también. La carne nos lleva a tener envidias, a tener celos, a tener contiendas, a murmurar. Y esos son prototipos, cualidades de una persona que lo que estamos hoy exponiendo, el tema de los fariseos. Sí, porque no recordemos que los fariseos habían puesto la ley de Dios como su Dios para ellos. Ese era su Dios de ellos. La ley, no en sí el Señor, no en sí Jehová de los ejércitos. Ellos se regían por sus leyes. Entonces ellos no vieron el beneficio de este encuentro que tuvo Jesús con el paralítico, sino que al contrario, ellos no celebraron el milagro, no se gozaron, ¿verdad? Y entonces nosotros hoy día, por eso yo digo, nosotros debemos, ¿verdad?, a bendecir a aquel que viene a Jesús, no importando cómo entre, dice nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, no veas cómo viene esa persona, no sabes cómo el mundo lo ha tratado, cómo ha venido quizás arrastrando cosas atrás, y este hombre o esa mujer cuando entran, ponen los pies en la iglesia, vienen paralíticos espiritualmente, vienen enfermos espiritualmente, y si nosotros los vemos, mayormente si no los vemos bien vestidos, decimos, ay, esta persona o no, al contrario, verlo como un hermano. Totalmente. El tiempo avanza y qué lindo, hermana, de verdad. Sigamos con la siguiente. Gloria a Dios. Gloria otro a Dios. Encuentro, bueno, aparte del paralítico, otro encuentro que yo encontré en la palabra fue el hombre de la mano seca. Exacto, eso vimos, qué tremendo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se vienen a recuperar las buenas obras, porque la mano, ¿verdad?, en primer lugar es
la mano ministerial, ¿verdad? Los 5 ministerios, ¿verdad? 5 número de gracia. Entonces aquí vamos a ver cómo este hombre viene también a encontrar la gracia del Señor. Qué lindo, es cierto. ¿Verdad? Dice en Lucas capítulo 6, del verso 6 al 10, vemos cómo este hombre, el Señor lo encuentra y viene y le habla, porque este hombre se acerca a él. Él le ve, dice que era su mano derecha, y dice que estaba encogida. Sí, habíamos visto incluso que significaba marchitada o chamuscada, ¿verdad? Imagínese, hermana. Y así hay muchos, ¿verdad? Que vienen chamuscados del mundo. Y es que cuando hablamos de la mano, hablamos de las obras, y sabe lo que hablábamos en el estudio, ¿se acuerda de que nos hacía recordar a la Sulamita, ¿verdad? Que dice que ella, o sea, que chamuscada quiere decir que le pegó el sol, Sí, totalmente, sí, y la quemó, ¿verdad? Exactamente. Entonces ella decía, mis hermanos, ¿verdad? Me pusieron a cuidar viñas que no eran las mías, estoy quemada porque el sol me quemó, porque estuvo cuidando y haciendo lo que no le correspondía, ¿verdad? Entonces esto es lo que podemos más o menos ver en este hombre, que tenía la chamuscado porque a lo mejor venía haciendo obras que lo quemaron, lo cargaron, y esa es la parte donde me impacta, que eso es lo que usted, en la parte final del verso, que me encanta. Sí, porque este hombre vino a Jesús, ¿verdad? Pero en día sábado. Era un día de reposo. Otra vez la controversia con los fariseos. Era sábado. Entonces el Señor les dice, bueno, para ustedes, les puso el ejemplo de aquel animalito, ¿verdad? Que se va al barranco, y le dice, si tu animal se te va al barranco, ¿lo vas a dejar que se muera? No. Entonces como que ellos ahí también como que vino el confrontamiento, ¿verdad? Porque no lo podían dejar así. Entonces el Señor a este hombre, cuando lo ve, le dice, levántate y ven. Le dice, y el Señor le habla de que extienda su mano. Qué lindo. Por eso es lo que decíamos, ¿verdad, Paulita? Que estaba tan seca, tan chamuscada, tan llena de pecado, ¿verdad? Porque así, si lo aplicamos hoy día, mucha gente puede venir así. Nosotros quizás venimos también así. Sí, Nosotros totalmente. un día nos encontramos con el Señor porque todavía no hacíamos buenas obras. Porque dice la palabra del Señor que nosotros éramos una llaga podrida, dice en Isaías, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Total. Pero cuando vino el encuentro verdadero con Jesús, entonces es cuando nosotros pudimos extender la mano. Totalmente. Primeramente a Él, pedirle, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, límpiame, hazme una nueva criatura. Entonces este hombre en día de reposo. Entonces los fariseos, ellos dicen que solo estaban viendo, Observando. buscando la ocasión, dice la palabra, para hacerle caer en algo y poderlo acusar. Y es que es increíble cómo estas personas que supuestamente eran amadores de la ley, cuando algo totalmente espectacular pasaba, eran los primeros en criticar y eran los primeros en acusar. Eso era lo que más o menos queríamos transmitir, que es lo más impactante, como pueden estar dentro de lo que se considera creer en el Señor, amador de la ley, pero son los más férreos enemigos de todo aquello que es espiritual. Y también hay algo bien particular en lo que nuestra hermana nos está diciendo, porque el Señor le dice, levántate y extiende, le da una orden, le está hablando directamente a la voluntad. O sea, ven para acá, y le dice, acércate. Exacto. Lo que quiere decir de que unos están cerca y otros están lejos. Y eso es lo que les pasaba a los fariseos, porque ellos simplemente observaban, pocas veces se acercaban. Entonces, el que está alejado del Señor, difícilmente va a poder, uno, escucharlo, difícilmente, y menos obedecer. Pero el que está cerca, pues, le va a pasar todo lo contrario, porque yo me acerco a él y él se va a acercar a mí. Totalmente. ¿Sí? Ese puede oír, obedecer y levantarse. ¿verdad? Totalmente. Que es lo que se está queriendo, ¿ah? El Señor habla de eso, que subir de nivel, como decías tú, ¿verdad, Paulita? De lo terrenal a lo espiritual, ¿verdad? Totalmente. Entonces al ponerse él, por eso le dijo, ponte de pie y ve, y dice, muéstrate. Él hace que él vaya y dé testimonio en su casa a los de él, a los que lo habían visto con la mano seca, a los que lo habían visto a este hombre prácticamente sufrir, porque él, al igual que el paralítico, estaba sufriendo. No podía extender su mano, no podía hacer obras,
no podía, vaya, vamos a ponerlo hoy día, no podía trabajar. Y es que a mí me impacta que a los dos les da la orden. A uno también cuando le dice, ve a tu casa, o sea, ve a dar el ejemplo, ¿verdad? Y a este le dice igual, ve a tu casa. Entonces, como que ahí suscitaban los problemas, ahí empezaban los problemas. A mí, la verdad que cuando vemos este tipo de personas, obviamente que nos podemos relacionar. Hay unas personas que su hacer está marchito, no hacen las mismas obras como al principio, como lo que le decían a la iglesia, ¿verdad? Tu principio fue bueno, hiciste las buenas obras en el principio, pero ahora menguado tu amor, o sea, que tenía que ir en paralelo a las dos cosas. Exactamente, sí, porque entonces aquí vemos que en estos encuentros, ¿verdad? Tanto de estos hombres con Jesús fue para sanidad espiritual y física, y el encuentro de Jesús con los fariseos fue para confrontarlos. Totalmente. Y el Señor tan bello y hermoso, porque él no le responde a lo que yo le dice, sino que con otra pregunta. Uh-huh, exacto. ¿Verdad? Como quien dice, a ver, díganme Lindo. Ustedes, ¿es lícito? Muy lindo. Uh-huh. Entonces el Señor como quien dice, ¿tienen ustedes la razón o la tengo yo? Claro. ¿Verdad? Entonces por eso él le decía, ¿qué es más fácil? Entonces esto nos los hace a ellos analizar qué era lo mejor, si perdonar o sanar, porque es mejor ser libre, mantenerse, ahora sí que haciendo ciclos que no nos afecten igual a nosotros, hermanas. Exacto. Lamentablemente a veces todavía hoy día puede haber en la iglesia personas con espíritus fariseicos. Que eso es lo más terrible. Y es que eso es la parte donde la verdad mirábamos nosotras y no podíamos dejar de decir, Dios mío, ayúdanos. Ahorita vemos tan lindo que hubo otro encuentro, ¿verdad? También vemos con Nicodemo, que la verdad que cuando lo estudiábamos nos quedábamos sorprendidas. Dice en Juan 3, 1 al 5, Nicodemo era uno de los fariseos, un hombre con cierta influencia entre su pueblo, y se acercó a Jesús bajo el manto de las tinieblas, o sea, en la noche, para interrogarlo, y le dijo, maestro, alguno de nosotros hemos estado hablando, obviamente eres un maestro que viene de Dios, las señales que haces son prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le dijo, la verdad, solo quien experimenta el nacimiento por segunda vez puede esperar ver el reino de Dios, ¿verdad? Y algo que yo miraba aquí, que Nicodemo significa victorioso entre el pueblo, ¿verdad? Dice, viviendo por obras. Cuando uno piensa lo que estaba usted diciendo, hermanita Blanquita, es de que ellos tenían mucho que ver la apariencia que ellos daban. Por eso vemos en el listado, ¿verdad?, que decían de que cuando oraban lo hacían enfrente para que lo vieran, cuando ayunaban se velaban su rostro, no se bañaban, no se lavaban. Imagínense, entonces eso, o sea, hay características de ellos. Jesús nos dice quiénes son ellos. O sea, si hubiera un listado de cómo ellos actúan, es lo que nosotros deberíamos de correr, de no hacerlo. Y rapidito, a mí me impacta que cuando Nicodemo, que es uno de los encuentros íntimos, ¿verdad?, que tiene Jesús con uno de ellos, porque me imagino que hubieron más, pero la Biblia registra que fue Nicodemo. Entonces, ¿verdad?, dice que el Señor cuando le habla, le habla como él tenía su creencia. Ellos creían en lo espiritual, en lo eterno. Entonces, cuando él viene y le pregunta a Jesús, vemos tus señales, es lo primero que le contesta. A mí me impacta, y va de nuevo el escáner, ¿verdad? Sí, ¿qué es lo que necesita? Necesita nacer de nuevo, o sea, es lo primero, necesitas nacer de nuevo, y te voy a explicar. Y a mí los puntos que les quiero dar es lo que le dice. Primero, el que no nace de arriba, ¿verdad? El que no nace de arriba, de lo alto, de su origen, dice una versión, no puede percibir o entender el reino de Dios. Es lo primero que le dice, tienes que nacer de nuevo. Segundo, le dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. Ahí vemos muy claramente, el que no nace nuevo no puede percibir, no puede entender, y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Y de ahí lo que él les separa, que eso es lo que los fariseos como que pierden, ahí se pierden, es lo que es carne es, y lo que es espíritu es, separa, no estás sabiendo juzgar, juzgas según tu carne y piensas que eso es Dios, que eso era, ¿verdad? Porque ahí podemos verlo claramente en los frutos de la carne, o más bien las obras de la carne, donde dice que es envidia, celos, y eso era todo lo que ellos estaban manifestando, pero con la cortina de que eran espirituales. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces dice, Jesús le habló, ¿algo tiene que decir, hermanita Fari? Todavía no.
todavía. Ok, mi linda. Entonces, ¿verdad? Dice, y ahí separa lo que era la diferencia. Y también dice, eres maestro. Esa es la parte donde más me impactó. Eres maestro de la ley y no entiendes. Entonces, lo confronta. Todo lo que tú sabes no te sirve para nada. No te está llevando al entendimiento de la palabra de Dios. Has hecho, y algo que usted mencionaba, hermanita Blanquita, que a mí me impactó, es que el dador de la ley en la mente de ellos había quedado nulo y solo ellos tenían la ley. Y uno de los comentaristas dice que tanto era el arraigo que ellos tenían a la ley que la ley se volvió su Dios. O sea que reemplazó la misericordia, reemplazó la imagen de Dios en sus vidas y la ley era mucho más fuerte. Por eso para ellos no tenían problema en apedrear, ¿verdad? Para ellos el juicio era lo mejor, por decirlo así, ¿verdad? Y rapidito. Dice que ellos tenían algo rápido que me impactó, que tocó mi corazón, fue cuando él le dice otro punto, le dice, así como Moisés, tu base, lo que ustedes se basan, ¿verdad? Levantó una serpiente en el desierto, así mismo tengo que ser yo levantado. Y rapidito cuando uno ve esa historia, porque me fui a buscarla, era de que ellos empezaron a murmurar, ¿verdad? Pasaron le dieron la vuelta a Edom y entonces la jornada fue más larga, entonces ellos empezaron a quejar, maná, ya no queremos comerlo, y dice que ni siquiera lo había escuchado Moisés, ¿verdad? Y dice que llegaron los serafines ardientes, me impactó, y los mordieron, ¿verdad? Entonces era lo que ellos estaban haciendo. Entonces de ahí el Señor le dice así, voy a tener que ser yo levantado, y va a levantar una serpiente. Aquello que te mordió, aquello que te causó, por consecuencia, es lo mismo que te va a sanar. O sea, aquello que tú tienes que reconocer, tu caída, que fue donde tú caíste, de allí va a venir tu salvación, que era lo que le estaba diciendo a él. Y después le dice que Dios es amor y termina diciendo, yo no vine a condenar. Deja tu condenación, Nicodemo, yo vine a salvar porque Dios es amor. Y esa es la parte donde la verdad nos quedábamos pensando y lo que le enseñó, ¿verdad? El otro encuentro que yo miré fue acerca de la mujer adúltera, ¿verdad? Cómo ellos vinieron y le trajeron a la mujer que quedó sorprendida en el adulterio. Y yo decía, y nosotras decíamos, ¿dónde estaba el adúltero? Porque solo, ¿verdad? Solo la trajeron a ella. ¿Y dónde estaba el hombre? Y lo que nosotras mirábamos era de que la cultura, que cuidado hay que tener de separar. La ley daba, ¿verdad? En Deuteronomio 22:22 y en Levíticos 20:10, que si había un adulterio, tenían que ser traídos los dos para ser apedreados. Pero ellos, ¿cuál era su mentalidad? Que ella era la culpable y él no. Y por eso a veces me impacta que hay muchas culturas que a la mujer la menosprecian y al hombre no, lo cual podemos ver que eso no es del Señor. Ahora nosotros somos coherederas con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaban? Pero también dice que la trajeron a la mujer para buscar tentarlo, ¿verdad? Entonces dice que cuando Jesús se pone a escribir en la tierra, dice algo que me impactó, que reprobándole su conciencia, desde los ancianos que dicen que eran miembros del Senadrín, hasta los últimos se fueron yendo. Entonces cuando ya ellos, miren cómo ellos estaban tan listos para juzgar, pero cuando son confrontados por Jesús, por su verdad, ellos, su conciencia es reprobada, tenían una mente reprobada, y por eso que cuando quisieron apedrearla no pudieron, y él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Obviamente sabemos la historia, pero lo que más me impactó es que ella le dice, nadie está aquí, mi curios. Ella lo reconoce como su Señor, como el Señor más alto. Entonces ahí es donde Él le dice, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces ahí es la parte donde algo rápido, y ahí si ustedes tienen algo que aportar, es donde las mismas piedras que usaban los fariseos para apedrear y matar, ahora dice que nosotros somos piedras vivas que edificamos un templo. Con lo que tú estás diciendo, Paolita, ellos en la ley apedreaban, pero el Señor Jesucristo cambia esa ley. En ese momento, cuando Él empieza a escribir, o sea, tomando así el rema y extrayéndole así un poquitico así de... Él dice, yo cambio eso por la ley, yo te perdono. Exacto. Es cuando dice, ¿dónde están los demás? Exacto. O sea, Él se hace como el cambio de la ley hacia la gracia. Lindo. ¿No? Lindo. Así lo estábamos viendo nosotras, ¿verdad? Exacto. Porque todos los demás la querían apedrear. Pero Él escribía y volvió de nuevo.
dice, yo cambio lo de ustedes. En este momento lo cambio por la gracia. Lindo. Y es que algo que a mí me impacta, que al terminar de esa confrontación que tienen, hubieron 4 puntos rápidamente que él les da a los fariseos, que yo digo, Dios santo, ¿cómo no entendieron lo que le estaba diciendo Jesús? Primero les dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que anda en mí no andará en tinieblas, ¿verdad? Pero vemos en primera de Juan 2:9 que dice que el que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que no está en tinieblas, dice. Y no solo está, sino que anda en tinieblas, y dice que las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces podemos ver que ahí, cuando no se está viviendo en luz, una de las razones por la cual no podemos estar viviendo en luz es porque aborrecemos a nuestros hermanos, y ese aborrecimiento hace de que uno no solo esté, sino que ande, ¿verdad? Esa es la parte donde me impactó, y de ahí les dice, la verdad te hará libre, ¿verdad? Él le dice, yo soy la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y entonces el próximo punto, que es donde yo digo, Dios mío, es donde dice, ¿verdad?, que ustedes son de su padre el diablo. Y cuando vamos a que él le dice este tercer punto, dice que la palabra diablo quiere decir calumniador, traidor, acusar, falso acusador, pero entre una de sus denotaciones miré que decía amante de los chismes. Y yo me quedé, Dios mío, ¿verdad? Y dice, él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, ¿verdad? Porque es el padre de la mentira. Pero yo que les digo la verdad, no me creen, rápido allí. Si ustedes se dan cuenta, él era homicida, cabe perfectamente con lo que dice, que cuando no ama a unos hermanos, es homicida. Entonces, él no amó a los que tenían al lado. Hubo algo que hizo el enemigo, por lo cual el Señor totalmente lo cegó y lo desechó. Pero nosotros no queremos ese tipo de genética que los fariseos tuvieron, porque eran hijos del diablo. O sea, como estas personas que supuestamente son amadores de la ley, en su aferrio tanto de ser tan duros, tan rígidos, lejos de Dios, se volvieron más hijos del diablo, como lo que decían, recorren mar y tierra para conseguir un prosélito, y lo hacen más hijo del infierno que de Dios. Y el último, donde dice que cuando él dice, antes de Abraham yo soy, ellos tomaron piedras para arrojarle, pero él les estaba diciendo la verdad. Él les dijo, ustedes viven en tinieblas, ustedes son mentirosos. Me hace recordar a la iglesia, ¿verdad?, donde le dice, tú que te sientes que eres rica, pero estás ciega. O sea, ellos tenían una percepción tan torcida de sí mismos que la luz no les iluminaba, la verdad no los hacía libres, y encima tenían una genética del enemigo. Sí, aquí podemos ver también, ¿verdad?, que lo que dice la palabra, que el que no ama no ha conocido a Dios, no ha tenido un encuentro con Jesús. Totalmente. Porque Dios es amor, dice, y dice que Él es luz, y es necesario que los que a Él amamos y le conocemos, andemos en luz también. Totalmente. Lindo, ¿verdad? Lindo. Hermana Faridita, usted quiere compartirnos lo que encontró. Retomando todo, vamos a retomar otra vez todo y a ponerle otra vez en la lupa. Lindo. Entonces, en el foco principal. Bueno, decimos que las tradiciones de los fariseos, ellos tenían sus ritos, ellos ayunaban 2 veces por semana, cumplían con el rito del diezmo, guardaban el sábado, daban limosna, oraban para ser vistos y se lavaban las manos antes de comer. Ellos querían tenían apariencia de hombre por su vestimenta, ¿verdad? Se distinguían entre la multitud, sí. Por sus vestimentas que eran largas y tenían unas especies de unas filaterias. Sí. Y también les gustaba que los llamaran rabí, o sea, que los llamaran de esa forma, rabí. Y anhelaban los primeros puestos en la sinagoga también. Y no se juntaban con los pecadores y eran recaudadores de impuestos. Todo lo contrario de lo que ellos veían que hacía el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, pues, él andaba él estaba entre toda la multitud, pero los que se le acercaban, nuevamente recalco, porque eso es verdad que a mí sí me pegó. Uh-huh. Se le acercaban, eran los necesitados, los enfermos, los ciegos, los pobres, y para los fariseos eso era trágico,
parte, ¿verdad? Y es que algo que me impacta, mi linda, es cómo ellos tienen esa actitud de no contaminarme, ¿verdad? No, eran muy apartados, la gente pecadora me mancha, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? De que no pensar, dice que la luz erradica las tinieblas, ¿verdad? La luz de nosotros tiene que brillar, erradicar las tinieblas de otros, no nosotros nos vamos a dejar, ¿verdad? Contaminar. Y otro punto que podíamos destacar o que se debe destacar es que ellos cuando se les acercaban o se les acercaban con alguna intención al Señor, y entonces ellos siempre estaban mirando si se lavaba las manos, si de qué forma comía, con quién se reunía. Ellos estaban tan pendientes de eso que lo invitan a comer, uno de los fariseos lo invita a comer, y tan pronto el Señor Jesucristo se sentó a la mesa a comer, no se lavó las manos. Okay. Y para ellos fue una sorpresa. ¿No te laves las manos? O le decían, él come con los pecadores. Ellos estaban tan pendientes de él, pero era para criticarlo, para juzgarlo, para hacerlo quedar mal, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, con la sabiduría que tiene, entonces le dice, pero si no es lo que comemos lo que nos hace daño, con lo que nosotros nos contaminamos, no, porque lo que entra al cuerpo sale. Exacto. Pero lo que sí contamina es lo que sale de adentro hacia afuera. Exacto. Él les pone ese ejemplo, corazón, lo que está en el corazón hacia afuera, eso es lo que sí realmente contamina. Y ellos lo criticaban. Lo criticaban por eso, ¿verdad? También otro ejemplo que podemos ver, como nos dice sus principios fundamentales, y lo comparamos, digamos, con Colosenses 2:8, que dice, mirad, es una recomendación que nos hace el apóstol Pablo, dice, mirad que nadie os haga cautivos por la filosofía y por vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Porque ellos eran tradicionalistas, pero en este tiempo podemos ver lo mismo. Podemos ver cómo en las iglesias, cómo aún en nuestros hogares, cómo en el trabajo, a donde quiera que vayamos, hay tradiciones. No comes, no bebas, no toques, no hagas esto. Cuando el camino correcto es el camino de la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al lado también va caminando el legalismo, al lado también va caminando el libertinaje, ¿verdad? Que son los extremos que nosotros tenemos que... Totalmente los extremos. Vamos un poquito rápido porque creo que el tiempo ya se nos está... No perdona, dice, no perdona el tiempo. Ahora, también vemos la actitud de ellos con referencia al diezmo. Y ahí en Mateo nos habla de dos personas que se presentan a dar el diezmo. El uno eran dos hombres que estuvieron al templo a orar. El uno era fariseo y recaudador de impuestos. El fariseo oraba dentro de sí, las dos actitudes opuestas, y decía de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Wow. Lo tenía al lado. Estaba mirando al compañero, estaba mirando. Entonces eran unos observadores que no se les pasaba nada, ¿verdad? Mientras que le decía, yo ayudo 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mientras que el recaudador, de una forma humilde, de una forma justificada de verdad, decía, Señor, que esta persona ni siquiera quería levantar su mirada de lo contrito de verdad que se sentía, y apenas se golpeaba su pecho y la verdad él decía, Señor, perdóname. Le decía más o menos esas palabras, ¿verdad? Y es que eso es lo que impacta, hermana, cómo la actitud de uno se sentía totalmente justificado, y era por sus obras, que eso es lo que ellos se sentían, que eran como dioses en la tierra, ¿verdad? Ellos tenían el poder de decirle al Dios, ¿verdad? Yo soy, decirle, tú no puedes sanar, a él incluso, imagínense a los hombres, ¿verdad? A Jesús le decían, tú no puedes sanar, tú no has hecho esto, tú no has hecho el otro, y siempre acusándole, porque esa era la genética de ellos.
Imagínense, vienen y esa es la actitud que Jesús quiere de nosotros. Saber que no es por nuestras obras, no es por cuanto hagamos, cuanto menos hagamos, es por su gracia que nosotros nos podemos presentar delante de Él. Sí, y también está bien marcado en Mateo 8:23 cuando nuestro Señor Jesucristo hace una advertencia. Ese ay. Y el primer ay empieza. Les dice, ay de ustedes que no tienen la llave del conocimiento. Ellos tenían la llave del conocimiento. Pero ¿qué hicieron ellos con ese conocimiento? Ni entraron ellos, ni dejaron entrar a otros. Qué actitud tan horrible. Es una actitud que realmente, y perdóneme que se lo diga, perdóneme, pero es que de verdad, hoy lo vivimos también. Hoy lo vivimos, de verdad. A nosotros nos han encargado hablar del reino de Dios. Amén. ¿Verdad? Y tenemos esa delegación porque el Señor Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a llevar la enseñanza? Somos bienaventurados al nosotros tener un conocimiento, y no cualquier conocimiento, porque de verdad que tenemos un buen conocimiento de parte de Dios. Sí, gracias a Entonces, a nosotros se nos ha encargado esa tarea, ir y hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con humildad, no diciendo la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer, y con humildad. El segundo dice, también les decía a los fariseos, devorar las casas. Ellos veían a las viudas que estaban necesitadas, pero de verdad no se conmovían. Simplemente iban y hacían oraciones por ella, pero no ponían de pretexto, como nosotros tenemos que darle a Dios, nosotros no las podemos ayudar a ustedes, ¿verdad? Les decían. Y en realidad, pues, debemos de tener ese espíritu de misericordia. Es un fruto de misericordia, porque incluso el fruto es un fruto de misericordia que nosotros debemos de tener. Lindo. Y es que me impacta, hermana, que cómo es posible de que teniendo ellos la llave del conocimiento para poder hacer que gente entre, ¿verdad? Por lo mismo que Jesús le habla a Nicodemo, ¿verdad? Tienes que volver a nacer, tu naturaleza está corrupta, ¿verdad? No has nacido ni del agua ni del espíritu, el espíritu no te está guiando, y ahí mismo lo dice, ¿verdad? Está cerrando, y de ahí van a las casas de las mujeres, y en lugar de ayudar, Dios mío, ¿verdad? Cuidémonos, guárdanos, Señor. En vez de dar, quitaban. Hermana Blanquita. Y el tercer ahí está cuando dice, ustedes van por el mar y por la tierra buscando, pero cuando lo encuentran lo hacen 2 veces más. Qué tremendo. Hacia el diablo, le dicen, más o menos esas son las palabras. Sí. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar? Nosotros tenemos que hacer discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a instruir a esos discípulos? ¿Cómo los vamos a instruir? Dice que el que se haga el más grande sirva al pequeño, esa es la actitud. para poder aquellos nuevos que están llegando. ¿Cómo los vamos a instruir? ¿Cómo los vamos a atender? Para que ellos también puedan, de una forma, empezar ellos a fluir y a conocer el verdadero reino de Dios, ¿verdad? Totalmente. Ahora también les dice, hay guía de ciegos, también otra vez. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos van a caer. Y es que, ¿qué actitud? Imagínese, yo me pongo a pensar, ¿qué ciego quisiera guiar a otro? Pongámoslo hoy, ¿verdad? Ahí hasta tienen su, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? Su bastón, ¿verdad? Ellos están conscientes de que sus limitantes, pero ellos sabiéndose ciegos, o al menos que no supieran su condición, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a guiar, y al no tener destino, podían guiarlos a la perdición, y ellos no tenían la conciencia de lo que estaban haciendo. Esa es la parte, por eso a mí me impacta siempre cuando Jesús está en la cruz y dice, Señor, ellos no saben lo que hacen. O sea, que había una ceguera totalmente, a un entendimiento que no permitía que ellos fluyeran. ¿Tiene algo que decir, Milín? Sí, meditaba yo ahorita en lo que decía nuestra hermana Faride. Por ejemplo, que nosotros, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es hacer discípulos, pero hacer discípulos buenos. Entonces me viene a mí aplicándolo hoy día a nuestros tiempos, lamentablemente, como decíamos, en la iglesia, muchas veces viene gente nueva
y los que ya estamos adentro, porque el Señor nos libre a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces viene, mire hermanita, ay, mire, le voy a presentar a fulana, sutana, mengana, pero mire, con fulana no se vaya a juntar, con aquel no lo vaya a hacer, o mire que el hermano mire que yo hago eso, mire, yo solo diezmo la mitad, mire que yo... Ejemplos así, ¿verdad? Podrían ser. Entonces, como decía la hermana, yo meditaba, los estamos haciendo más hijos del diablo que hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que está dentro no ha tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y por eso decíamos, Dios nos libre de nosotros tener actitudes fariseicas, sino que nosotros hagamos discípulos conforme a la palabra y conforme a lo que en esta casa nosotros, para la gloria del Señor, tenemos un apóstol, un maestro, un escriba, un varón que el Señor lo ha dotado de una palabra tan hermosa y que nos la traslada a nosotros. Nosotros tenemos pan fresco, pasto fresco, pasto, leche no adulterada. Entonces, así como nos la han dado a nosotros tenemos que trasladarla a los demás, al que viene, enseñarle, mira mi amor, mira, aquí hay oración, aquí hay ayuno, aquí hay búsqueda, mira mi amor, porque eso de la ofrenda, del dinero, como los fariseos les gustaba el dinero. Entonces, a muchos cuando vienen, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, cuando vienen a personas, mira hermana, pero es que fíjese que yo vengo de una iglesia de Marte donde pedían mucho. Entonces yo les digo, mire mi amor, el dinero en la tierra es necesario. Porque en este caso, por ejemplo, nosotros ponemos un ejemplo. Terrenalmente, ¿cómo nos movemos? Sí, con dinero. Pero yo lo que les digo, mira, mi amor, esto es por amor, no te están obligando. Cuando tú entiendas la palabra, cuando el amor de Dios venga a ti, porque verdaderamente, hermanas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero con todo el dinero del mundo, con todo el oro del mundo, no podemos pagar el gran regalo de la salvación que nosotros tenemos. Entonces esa debe de ser nuestra labor. Cristocéntrica. Totalmente. En ningún momento actuar como el fariseo que se justifica, sino que al contrario, decía nuestra hermana Faride, la humildad. Totalmente. Y es que, hermana, mientras usted decía eso, me acordaba que una vez en una clase de administración nos enseñaron acerca del cucu, no sé si se acuerda, ¿verdad? Está esta ave de que va y pone los huevos en los nidos de otros pájaros, ¿verdad? Entonces viene los pájaros, ¿verdad? Que reciben el huevo y no saben de que este huevo no les pertenece a ese nido. Y de ahí van los hijos los pájaros del cucu nacen primero. Y cuando nacen dicen que ellos van sacando los huevos nativos del nido. Los van sacando y de tal manera que se deshacen de todos los huevos que eran hijos del nido. Y ellos se quedan allí y después los pájaros que estaban ahí no reconocen que no son sus hijos y les traen comida y así los esclavizan para siempre. Y yo digo, y cuando nos hablaba, nuestra madre nos decía, ¿cuántas veces a veces llegan a la iglesia, verdad? Cucus, que vienen y les meten en la cabeza a hijos de casa, ¿verdad? Y se los quieren echar para afuera, ¿verdad? En el nombre de Jesús aquí no, pero los quieren sacar, están en ese proceso de nacimiento. Y en lugar, como dice usted, ¿verdad? Tan lindo, en lugar de hacer discípulos fuertes, lo que ellos hacen es que les llenan la cabeza y los quieren sacar de la iglesia. Y ellos no son de casa. Ese tipo de personas o ese tipo de personas no son de casa, no son. Sí. También otro punto que ellos peleaban mucho era acerca del diezmo, aunque ya colocamos un ejemplo anterior, ¿verdad? Sí. Pero ellos le pedían a los pobres, les pedían, digamos, que dieran lo que era el diezmo del comino, de la menta y del eneldo. La menta es una hierba aromática y los otros dos son condimentos que se utilizan para la comida, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo ve eso y cuando Él ve a la viuda que da tan poquito, Él no la juzga. No. Ella dio más que todos estos que empezaron a dar de lo que les sobraba, ¿verdad? Les dice, se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. O sea, les está diciendo, no dejen de hacer esto y agréguenle esto. Sin dejando de hacerlo otro. Sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? También les decía. Entonces, y ya por el último punto era también que ellos querían limpiar lo exterior,
pero lo interior lo querían dejar sucio. Y es que solo vivir de apariencias, ¿verdad? Ese es algo impactante, solo vivir de apariencias. Y eso eventualmente va a decir se va a manifestar lo que hay dentro de nosotros. Y algo, el último ¿verdad? Nos hablaba de reconocer. A mí me impacta porque dice, edifican y adornan grandes sepulcros de profetas justos para conmemorarlos, diciendo, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, jamás hubiéramos sido cómplices. Y el Señor le dice, ustedes van a terminar lo que ellos empezaron. Entonces, ellos vienen, dice, con eso reconocen que ustedes son hijos de asesinos, ¿verdad? Y en esa parte es donde la verdad, queremos ir terminando, y yo les quiero, por favor, nosotros decíamos, ¿cuál era la tarea de los fariseos? Acusar y volver a acusar, buscar cómo tentar, buscar, siempre criticar, siempre ver lo malo. Y verdad dice que si tu ojo es oscuro, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces podemos ver que los ojos de ellos vivían en tinieblas. Nuestro papel como cristianos y como seguidores de Jesús es que Él vino a interceder. Y nosotros vemos en Hebreos 5:1-4 que dice, porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres es designado para actuar en favor de los hombres en lo que se relaciona con Dios, a fin de ofrecer dones o sacrificios por los pecados. Es capaz de tratar con dulzura a los espiritualmente ignorantes y descarriados, ya que también están sujetos a la debilidad humana. Y debido a esta debilidad humana se les exige una ofrenda de sacrificios por los pecados, tanto él como el pueblo. Y además, uno que se apropia de la honra, o sea, el sumo sacerdote no es llamado por sí mismo, sino que es llamado por Dios. Nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes conforme el orden de Melquisedec. Nuestra tarea es de interceder, nuestra tarea es de amar. No, cada vez que nos encontremos acusando, criticando con ese ojo oscuro, ¿verdad? No lo permitamos, porque sabemos de que el trabajo de acusar es del diablo, que el Señor lo reprenda, no nuestro. Las últimas palabras de hermanita Faride. Ok, Dios no nos ha llamado a ser religiosos, Él nos ha llamado a tener encuentro, una relación íntima con el Señor Jesucristo. Y de esa manera nosotros podemos dar fruto. Lo importante de verdad es no parecernos a ellos. O si tenemos estas actitudes, yo pienso que el Espíritu Santo nos ayuda mucho a tener una renovación interna dentro de nosotros, hermanos y hermanas. Amén. Usted, hermanita Blanquita. Amén, gloria al Señor. Sí, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Lamentablemente hoy día hay gente que puede tener esas actitudes, pero pidámosle al Señor que nosotros no. Cuidado, hermano, hermana, no lo hagamos, sino que antes bien nosotros seamos cristocéntricos, ¿verdad? Que traigamos a otros a los pies de Cristo y que no nos acerquemos a Él justificados por nuestras obras. Exacto. Aunque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta, pero no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Lindo. Nosotros nos debemos de gloriar en el Señor, ¿verdad? Y de saber que somos una iglesia de Cristo, como decía nuestra hermana Faride. Somos la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotras, y que el Señor sea verdaderamente haciéndonos verdaderos discípulos de Cristo, que nos hemos acercado a Él por amor, en amor, y seguimos en amor a Él. Totalmente, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, y recordemos que aún Pablo decía, si me voy a gloriar en mis debilidades, ¿verdad? Porque Él se hace fuerte en mis debilidades. Muchísimas gracias, hermanas, por acompañarnos. Fue un tema hermoso. Amén, que primero entró a nuestro corazón, lo procesó. Amén. Y estamos viviendo día con día con este desafío de parecernos más a Jesús y dejar todo lo que nos agobia atrás, siguiendo la meta. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.